¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando la caja negra 21 y 5, veo bien, ¿sí? 5, 17 grados en estos momentos la temperatura en Asunción. Varios temas para esta noche. Vamos a arrancar, ya está el senador Tony Barrios, este comunicado del Movimiento Honor Colorado, a partir de lo que sucedió esta mañana en la Cámara Alta. Decidieron los senadores elegir nuevamente por un periodo más a Óscar Cachito Salomón como presidente de la Cámara de Senadores. Tuvo 25 votos a favor, entre ellos votaron colorados, liberales, del Frente Guazú, del PDP, tuvo un voto del partido Hagamos, y por el otro lado estuvo Eusebio Ramón Ayala, 15 votos del PLRA, hubo 4 ausencias, una abstención. ¿Qué es lo que se lee detrás de este acuerdo que nuevamente logra Óscar Cachito Salomón? Lo posiciona como presidente del Congreso. Hay un temor detrás de este acuerdo por una agenda que anunció incluso y que públicamente lo confiesa uno de los referentes del Frente Guazú. Estamos hablando del también designado electo vicepresidente primero Sixto Pereira del Frente Guazú. Nosotros la semana pasada habíamos mostrado acá en la caja negra un caso de una invasión de propiedad de la familia Burró en el departamento de Caazapá. Esta familia tiene 4.000 hectáreas, 2.000 hectáreas fueron invadidas por quienes nosotros consideramos, porque hay denuncias incluso ante la Fiscalía, considerados invasores profesionales. Y se dio la semana pasada también el desalojo de estas tierras. Volvieron a invadir estos invasores profesionales. Después creo que trataron de llegar a un acuerdo, salieron, pero está esa familia y los trabajadores de ese establecimiento ganadero, agrícola, lácteo, en permanente zozobra. Y hoy denunciaba el senador Fidel Zavala, en menos de un mes se produjeron 37 nuevas invasiones, lo que confirma que está en riesgo todo lo que tiene que ver con la propiedad privada. ¿Y cuál es el temor con este acuerdo que logra Óscar Cachito Salomón con referentes y sectores radicalizados de la izquierda? Que se lleve adelante esa agenda de la izquierda que tiene que ver también con esto que había presentado el senador del PDP, Pedro Santa Cruz, un proyecto de ley en el que hace referencia a la despenalización de las invasiones de tierras. Y esto preocupa al sector productivo del país porque hacen referencia a que estamos hablando de una abierta violación a la Constitución Nacional. Y todo esto se da con un guiño por parte del Poder Ejecutivo, que hace referencia también a este comunicado del Movimiento Honor Colorado, pero este guiño del Poder Ejecutivo también se ve en la falta de reacción. Es como que el árbitro no interviene ante una jugada en que debe intervenir, cuando desde el Ejecutivo no dan señales de reaccionar para que la policía haga su parte, para que también, por ejemplo, el Ministerio Público reaccione ante casos de invasiones de tierras. Esto es un caldo de cultivo para que después se dé un serio problema en el ámbito social. Esa es la principal preocupación que se tiene. Y después lo otro, siguiendo con esta agenda de sectores radicalizados de la izquierda, con algunos referentes del Frente Guazú abiertamente ya hacen referencia a una situación como la que nos encontramos ahora en plena pandemia, con toda la crisis económica que arrastra esta pandemia, de vuelta la insistencia de aumentar impuestos cuando nada se ha avanzado por parte del Poder Ejecutivo en mejorar la calidad del gasto público. Pero de vuelta sectores de la izquierda, con guiño, reitero, por parte del Ejecutivo, algunos senadores colorados, de vuelta quieren instalar esto que para nada conviene al sector productivo, que la tiene que remar en medio de esta pandemia para mantener puestos de trabajo, para que la gente no pierda su trabajo y todo el problema social que hay detrás de todo esto. Senador Antonio Barrios, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches, un saludo para vos y para toda tu gran audiencia. Bueno, La verdad que sorprendido porque sí, ya dijiste todo lo que hay que decir
lo que corresponde a esta nueva elección de la mesa directiva. Te referiste también a nuestro comunicado y en ese sentido quiero manifestar lo siguiente. El comunicado es de un movimiento del Partido Colorado. Para aquella que dice que somos dueños del partido, le aclaro que somos un movimiento que forma parte del Partido Colorado, pero que justamente este movimiento defiende la propiedad privada, defiende la familia, defiende la legalidad, no la invasión, defiende el trabajo, no a los aumentos de impositivos. Estamos en una crisis económica y vamos a cobrarle más impuestos a lo que producen y dan fuentes de trabajo. ¿A qué estamos apostando? Estamos apostando a mirarnos en el mismo espejo que Venezuela o de otros países que toman este mismo tipo de, como Argentina mismo, que está tomando este mismo camino. Ese es el motivo por el cual hemos elaborado hoy un escrito, un comunicado, un manifiesto, y el cual Honor Colorado se hace totalmente responsable de lo dicho, y en ese sentido nos manifestamos y vamos a seguir manifestando. Te quiero aclarar que esto trajo realmente un tsunami de parte de nuestros compatriotas paraguayos, trabajadores, háblese de gente del campo, háblese de la asociación rural, háblese de los empresarios que están trabajando y dan fuentes de trabajo. La preocupación que existe, que apenas electo la mesa directiva, existe ya de parte del vicepresidente primero una manifestación como la que acabaste de aclarar. Hay que también hacerle entender a la ciudadanía que cuando uno elige una mesa directiva, generalmente se conversan muchísimos temas y hay un acuerdo en general para poder formar parte de ese equipo. Y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, porque estamos seguros que hubo un acuerdo previo. No sabemos qué acuerdo, pero la gente que está inmersa en la mesa directiva es como una llamada de atención, una alerta roja, un semáforo rojo de que algo no anda bien. Y algo evidentemente no anda bien porque ahí le tenés a este señor, que es nuestro vicepresidente primero, él lo manifiesta abiertamente y lo hace a cara descubierta sin ningún tipo de problema. Así que a eso nos hemos manifestado, eso hemos puesto en un manifiesto y por supuesto tienen sus reacciones respectivas. Absolutamente. Yo estaba leyendo en detalle un poco para entender porque a mí me parece que el comunicado es bastante claro, el mensaje que ustedes están dando y es sentar posiciones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es sentar una posición. En el caso que mencionamos recién, y nosotros acá en este programa hace ya un par de meses, habíamos mostrado y hemos difundido audios en el que se le escucha al senador Sixto Pereira. Hay un pedido de pérdida de investidura de por medio entre paréntesis. Se lo escucha él directamente operando no precisamente en favor de los campesinos que entre paréntesis son utilizados para realizar invasiones de tierra, sino utilizando a estos campesinos para después, entre comillas, arreglar con los propietarios de los inmuebles y de los establecimientos que son establecimientos productivos, donde hay ganado, donde hay cultivos, donde hay producción de lácteos, etcétera, etcétera. Y allí de vuelta, lo grave en toda esta historia es que se observa, y esto rescato por las declaraciones de los ganaderos, de los ojeros, de los gremios de la producción, la preocupación porque quienes trabajan en esos establecimientos son lugareños de la zona que reciben remuneración por ello, que le alimentan a sus hijos con eso, y todo ese trabajo hoy está en zozobra. Y de vuelta ahora, senador, cuando abiertamente el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, con el guiño del actual presidente del Senado, abre esta posibilidad de que desde el Estado no se ponga mano dura para evitar, es cierto, hay un problema social que tiene que ver con la situación de las tierras, la situación campesina, pero también el Estado debe velar por la protección de un bien sagrado que tiene que ver con la propiedad privada. Y si eso se desvirtúa, ahí dice el comunicado de ustedes, estamos en puertas a un problema social gravísimo y peligroso para la democracia, senador. Así mismo, Jorge, brillante tus explicaciones.
Yo fui uno de los firmantes justamente de la pérdida de investidura después de esos audios de Sixto Pereira. Recuerdo perfectamente eso. Y lo que comentaste de la familia Burró, y es cierto, existe un grupo de campesinos profesionales, expertos en invasiones, que lo hacen solamente con la expectativa de poder extorsionar después a los propietarios y poder salir de la finca o del establecimiento. O sea, eso es lo que Honor Colorado le va a poner frente y van a tener en el movimiento Honor Colorado una barrera enorme, y todos sus afiliados y todos sus adherentes a esta propuesta de invasiones, a esta propuesta de liberar de castigo, a esta propuesta de aumentar impuestos, a esta propuesta de exigir más a la gente que genera fuentes de trabajo, en vez de facilitarle todo lo que corresponde, a exigirle al Ejecutivo que de una vez por todas haga cumplir los desalojos, como bien lo dice la ley. Así que Honor Colorado, Jorge, va a estar y seguirá estando siempre en defensa de la gente, en defensa del trabajo, en defensa de la familia. Esto que postea a partir del comunicado del Movimiento Honor Colorado, por ejemplo, una de las que mocionó para que Cachito Salomón vuelva a ser presidente del Congreso, la senadora Lilian Samaniego dice, al final elegimos a un Colorado. ¿Qué es lo que quieren? Ustedes, no sé si se referían a ustedes, pero ella dice... A nosotros se refería. Se refería a ustedes, nos pidieron votar Claro por Blas sí. Llano. Entonces... ¿qué respuesta ustedes dan a esa postura de Samaniego? Con tal de que sea un Colorado, no importa que se hagan arreglos y tranzas con los considerados enemigos históricos del Partido Colorado y con todo lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con las garantías constitucionales que se tienen que cuidar. Mira, es conocida la afinidad que tiene la senadora Lilian Samaniego con la izquierda, con Lugo, por ejemplo, ¿verdad? Así que no me extraña que ella esté en esa línea, ¿verdad? Y hay que recordarle a la senadora que nosotros fuimos los primeros. Yo fui el primero que propuso a un Colorado para ponerlo como un presidente del Congreso. Y no salió no porque nos hemos procurado, sino que porque evidentemente tampoco tuvo el apoyo del Ejecutivo que tenía que tener. Después estuvimos negociando sobre la posibilidad de ponerlo a Arnaldo Franco, que tenía en perspectiva y tenía la adherencia de la mayoría de los senadores, a excepción de unos pocos. Inclusive cuando se llegó ya a una concertación casi completa con respecto a la figura de Arnaldo Samaniego, hubieron personas, y una de ellas fue el actual presidente del Congreso, que se opuso y era un voto que no estábamos contando. Y no sé qué pasó en ese intermedio, cuando estábamos hablando con las otras bancadas para que Arnaldo Franco sea el presidente, que sale la convocatoria urgente e inmediata para la del día de hoy, de las 11, donde Cachito Salomón tiene otra vez el apoyo de la misma gente que la apoyó la vez pasada, la gente de la izquierda, de la izquierda extrema, y le proponen a Sixto Pereira como vicepresidente primero. Entonces el presidente habla con sus adherentes, con sus senadores simpatizantes, y pide que se le acompañe a Cachito para la mesa directiva. ¿Cuál es el mensaje? Y yo no entiendo qué pasó. Nosotros queríamos tener una mesa directiva de gente que piensa en el trabajo, en la familia, que sigue pensando en dar más producción a la tierra, que sigue pensando en invertir en el país y no crear nuevos impuestos que hacen correr a los inversores, a los grandes capitales. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea, pero esa es la historia completa. Fracasó sobre los 44 minutos del segundo tiempo la posibilidad que Arnaldo Franco sea, y ahí se subieron sobre la candidatura de Cachito, y esa misma gente que iba a acompañar a Franco terminó acompañando a Cachito Salomón. Supongo que hubo una fuerte injerencia del Ejecutivo para eso. No sé qué vieron de positivo, la verdad que no hay absolutamente nada positivo en esa mesa, y ojalá que no existan acuerdos detrás de esa elección, que es lo que supongo que tiene que haber, pero ojalá que no ocurra y que tengamos un periodo legislativo bastante tranquilo y un periodo legislativo que realmente sea en defensa de la Constitución. Otra postura similar a la de ustedes, los de Honor Colorado, es la asumida por el senador de Patria Querida. Estoy leyendo acá un posteo suyo, Fidel Zavala. La fatal ignorancia, la mezquindad, intereses propios y el menoscabo político hicieron que opositores y oficialistas elijan una mesa directiva que pone en riesgo
la República, consecuencia de un relato mentiroso que apunta a socavar las libertades, destruir la propiedad, atentar contra la familia, arruinar la economía, van mucho más allá de las descabelladas propuestas que presentan. No les importa el bienestar de la sociedad, les importa el poder y el narcisismo, anótenlo. Y después en otra parte él mencionaba esta mañana, yo compartía esto en Radio 1, 37 nuevas invasiones durante el último mes, una práctica criminal que vulnera flagrantemente el derecho a la propiedad privada, atenta nocivamente la certeza jurídica, daña la imagen del país. Pese a ello, el jueves, dice Fidel Zavala, eso le pregunto también si es real, el jueves se trata el nefasto proyecto para despenalizar invasiones, prohibir el desalojo luego de 6 meses de ocupación, un proyecto que contradice indudablemente a la Constitución Nacional y que ni siquiera pudo ser públicamente defendido por el proyectista por falta de argumentos jurídicos y otras posiciones. Esto también es lo grave. Uno diría, acá se confirma la agenda. Armaron esta mesa directiva, lo ponen a Cachito Salomón, anuencia de referentes de la izquierda, Pedro Santa Cruz, del partido de Cire Masi, que hablan entre paréntesis Colorado ANR nunca más y le votan a un Colorado, eso entre paréntesis es el proyectista Santa Cruz, y plantean ya este jueves de vuelta a meter este proyecto que por donde se lo mire es inconstitucional y es perverso y hasta descabellado, impedir o prohibir o despenalizar en realidad las invasiones de tierras, senador. El proyecto es real y es cierto que figura en el orden del día jueves. Veremos si se trata o no se trata. Bueno, y ahí vamos a ir sacándonos las máscaras, Jorge. Estos son los proyectos que nos van a nosotros dar la posibilidad de sacarnos las máscaras y ver cómo piensa la gente. Si vamos a seguir este criterio violando la Constitución, atropellando la propiedad privada, afectando a la economía nacional y queriendo llevar a la quiebra a este país, bueno, ahí vamos a ver. Cuando se trata en este tipo de proyectos es donde nosotros nos vemos la cara y entendemos cómo se vota a favor de quién. Así que el jueves figura, es cierto lo que dice Zavala, figura en el orden del día. Senador Tony Barrios, le agradecemos su tiempo, muy amable, buenas noches. Un placer, Jorge, muy buenas noches para vos. Muchas gracias. Senador Colorado Antonio Barrios del Movimiento Honor Colorado en relación a este comunicado que ya escucharon ustedes la posición asumida, este comunicado que lleva la firma del líder del Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, del senador Tony Barrios, del senador Sergio Godoy, de los diputados Pedro Aliana, presidente de la Cámara Baja, y de Basilio Bachi Núñez, líder de bancada de Honor Colorado, repudiando el acuerdo de referentes del Partido Colorado con la izquierda radicalizada, y escucharon la referencia que hace de que detrás hay una agenda que pone en riesgo la estabilidad de la República. Con esto que a la vuelta de la pausa vamos a mostrar cómo un grupo de considerados invasores profesionales mantienen en zozobra a un sector donde se produce, donde hay ganado, donde hay cultivo, con el tema de las invasiones, dicen los dueños de esta propiedad, la cuarta generación que habita en estas tierras y ahora nos invaden en un grupo de considerados invasores profesionales porque ni siquiera son campesinos de la zona. Pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Y lo mejor, por todo el mes de junio viene con una exclusiva tabla artesanal. Podemos mostrar la tabla, ahí está, para asados. Mirá lo que es esa tabla. El regalo perfecto para papá. Adquirilo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país a través de su página web también www.inverfin.com.py. Todo el mes de junio viene esto con una exclusiva tabla artesanal para asados, el regalo perfecto para papá. Esto, por supuesto, si adquirís tu Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Motorola
representa y distribuye Selex S.A. Vamos con este informe que hace referencia a lo que está sucediendo en Caazapá, un informe que ya habíamos nosotros hecho referencia a una denuncia de ganaderos de ese departamento, víctimas de invasiones de tierras, lograron el desalojo de sus propiedades, volvieron a invadir y ahora están en zozobra. Salieron de vuelta este grupo de invasores profesionales, pero no solamente los ganaderos, los propietarios de ese inmueble, sino quienes trabajan allí, que son lugareños, están muy preocupados porque quienes invaden esa propiedad son muy violentos. Veamos el informe y a la vuelta hablamos con Diego Zavala de la Asociación Rural del Paraguay. Invasores tienen en zozobra a propietarios de estancia en Caazapá ante lenta acción policial. Ante la lenta reacción de la Policía Nacional, los invasores siguen haciendo de las suyas, ocupando cuando quieren las tierras privadas. Uno de los tantos ejemplos es lo que ocurre en la estancia Itasombrero, la cual en 3 oportunidades ya fue invadida y nuevamente está bajo el yaque de los sin tierra. La estancia Itasombrero es un establecimiento ubicado en la colonia Yerovia, distrito de Buenavista, departamento de Caazapá, que pertenece desde hace décadas a la familia Burro Jiménez, la cual cuenta con el título de propiedad, mapeo georreferenciado, licencia ambiental, impuesto inmobiliario al día, entre otros documentos que avalan su legitimidad. Sin embargo, constantemente recibe la visita de los ocupantes irregulares. La última invasión se produjo el pasado 15 de junio en horas de la tarde. Según la denuncia hecha por el abogado Rubén Silva a la Fiscalía, un grupo de aproximadamente 40 personas ingresó con sus enseres personales y carpas con intenciones de quedarse en el lugar. En el escrito se deja constancia que esta nueva ocupación se dio luego de que tan solo 5 días antes se haya desplegado un operativo para desalojar a las personas que estaban allí desde el 16 de abril de este año. En dicha ocasión, las mismas se retiraron del lugar antes de concretarse el operativo policial. Ante la nueva invasión, el agente fiscal de Yutí, Rodrigo Lepreti, pidió explicaciones a la Policía Nacional el pasado 16 de junio respecto al motivo por el cual se dio el nuevo hecho, siendo que había ordenado que el inmueble sea resguardado por los agentes policiales. Finalmente, el viernes 18 de junio, una comitiva fiscal policial llegó al sitio y visualizó 12 toldos precarios construidos con carpas y palos de madera y 3 desmontadas, pero no encontró a ninguna persona en las viviendas ni en los alrededores. Se dispuso en la ocasión destruir las evidencias. El abogado Rubén Silva indicó que de vuelta la propietaria del inmueble está en zozobra ante una nueva invasión que estaría en marcha, según las versiones que se manejan en la comunidad, por lo que pidió a la policía una actuación más rápida, de modo a agarrar a los sin tierra en el momento que cometen la flagrancia y ya no darles tiempo para que escapen. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Diego Zavala, responsable de la Comisión de Seguridad de la Asociación Rural del Paraguay. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches también a la audiencia de La Caja Negra. Diego, a ver, varias cosas. Por un lado, este informe que estábamos mostrando recién, le estamos haciendo seguimiento, lo que pasa en Caazapá, nosotros le denominábamos invasores profesionales porque hay una denuncia penal incluso formulada ante el Ministerio Público, donde los propios campesinos dicen, nosotros estamos siendo víctimas de un esquema, nos prometen que nos van a conseguir pedazos de tierra, nosotros vendemos nuestra moto, vendemos nuestro televisor, nos endeudamos para pagar esa cuota, después nos encontramos de que esas tierras tienen dueños legítimos, no hay nada en concreto, y hay un grupo de personas especialistas en engañarle a este grupo de campesinos y joderle, perdón por el término, a ganaderos, a sojeros, a gente que está dando mano de obra, a los lugareños también que trabajan en esos establecimientos. De terror es este esquema, Diego, que yo sé que ustedes tienen conocimiento de que no solamente esto pasa en Caazapá, sino también en otros puntos del país. Así mismo como estaba señalando, ¿verdad? Estos hechos fueron denunciados por la familia, en este caso afectada, que es una asociada de la Asociación Rural de la Regional Caazapá, la familia Burro.
¿qué pasa? Se aglutinan aupados por algún político, soliviantados por algún político o de la zona. En este caso hay gente que viene inclusive desde Ciudad del Este a comprar su lote, entre comillas. Son llamados por estas personas, les recolectan los fondos que ellos llaman de movilización, ¿verdad? Pagan las primeras cuotas inclusive del loteo, ¿verdad? Y después le abandonan allí. O en otros casos se quedan los dirigentes, ¿verdad? Lo grave de esto, ¿verdad? Yo creo que son varios factores que nosotros no podemos nosotros descuidar. En primer lugar, y lo dijimos varias veces, no es lo mismo que vos en tu programa comiences a comentar, ¿verdad? O a dar, ¿verdad? Una idea tuya sobre lo que podría ser legal o no. ¿Verdad? Que un presidente de la Cámara de Senadores salga a decir que va a apoyar un proyecto que despenalice las invasiones de propiedades. Porque a partir de ese momento se generan expectativas en ciertos sectores ciudadanos para decir, che, vamos nomás a comenzar a invadir la propiedad de los muchachos. Total, este programa La Caja se da de balda, allí nadie ve. Ese lugar no sirve para nada, vamos nomás a invadir. Claro. Total, después nos van a dar el lote a nosotros, o lo peor de todo, no nos van a poder desalojar de ese lugar. ¿Verdad? Esa es una señal que normalmente moviliza, ¿verdad? A la gente, o les dice, muchachos, acá no va a haber sanción. Otro problema que podría ser es cuando un ministro del Interior, por ejemplo, y lo criticamos nosotros desde la Asociación Rural de Paraguay, dice, vamos a firmar nosotros un documento por el cual por un año, ¿verdad? O por cierto tiempo, ¿verdad? O las invasiones no van a ser desalojadas por la Policía Nacional. El ministro está a cargo de la policía. Un ministro no puede decir eso porque está habilitando, ¿verdad? O está dando una señal a la sociedad para decir, señores, a partir de este momento, entren nomás que no hay problema. O, ¿verdad? Todos nos reímos, pero pasó esto. El caso de un diputado que dijo, robar por debajo de 100.000 no es delito. O sea, que si te clavan, cuando te vienen a robar, te tiene que preguntar el ladrón, che, ¿vos cuánto tenés? Yo tengo 99.000 nomás. Ah, entonces es legal, te voy a clavar nomás o dame. Total, yo no me di preso, ¿verdad? ¿Tenés cuánto? 110.000. Ah, entonces no te puedo tocar. No existe eso, ¿verdad? El delito es una agresión a un derecho fundamental, perdón, la invasión, ¿verdad? Constituye un atentado contra la propiedad privada, y la propiedad privada es un derecho humano fundamental también, ¿verdad? Porque nos da a nosotros la seguridad que aquellos que adquirimos legítimamente, aquellos ahorros que tuvimos nosotros en nuestra vida, o aquel inmueble, porque en Paraguay el inmueble es una forma también de ahorro para mucha gente, ¿verdad? A partir de cierto momento va a dejar de ser, ¿verdad? Legal. A partir de cierto momento otras personas van a tener un derecho, ¿verdad?, a invadirte. Total, no va a ser castigado. Yo creo que estas señales son peligrosas, sobre todo cuando vienen de parte de autoridades, ¿verdad? Por eso las autoridades tienen que ser muy cuidadosas a la hora de tratar estos asuntos a los efectos de mantener la legalidad, mantener la paz y mantener la convivencia social. Yo le estaba leyendo recién en la charla que teníamos con el senador Tony Barrios, un posteo que hizo el senador Fidel Zavala, que es muy preocupante. Digo preocupante porque, y me confirmó también ahora Tony Barrios, que de vuelta figura en el orden del día sesión Cámara de Senadores para este jueves tratar el proyecto Santa Cruz. Y yo sé que vos leíste lo que es el proyecto Santa Cruz, y el otro día me pasaron y estábamos desmenuzando porque hemos presentado un informe al respecto. Pues estamos hablando de un proyecto descabellado, y que un proyecto de esa magnitud se plantee y encima se ponga en el orden del día y se va a tratar, es peligroso, Diego, peligroso por varias razones. Uno, por el contenido de ese proyecto, y lo otro por esto que sucedió esta mañana en la Cámara de Senadores, ese acuerdo para ponerlo a Óscar Cachito Salomón como presidente del Congreso, y con el guiño de sectores radicalizados de la izquierda que tienen una agenda y una hoja de ruta bien marcada
como es el caso del senador Sixto Pereira, plenamente identificado. Acá hemos pasado audios de él, donde aparece él operando directamente detrás de estas invasiones de tierras. Así mismo es. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación desde la asociación rural, ¿verdad? Hay un consejo asesor, ¿verdad?, que trata la defensa de la propiedad, y en mi caso yo estoy en el consejo que asesora a la presidencia en materia de seguridad. O sea, cuando se transgredió el derecho de la propiedad, ¿verdad?, se genera el hecho de violencia o se genera la inseguridad, y todo eso nos llega a nosotros, a la rural. No es agradable saber de que un asociado le ingresaron en su establecimiento, le faenaron varios animales, ¿verdad?, se pusieron a lotear el establecimiento, y el asociado se tiene que ver en la necesidad de contratar a un abogado, ¿verdad?, convocar a los jueces a que vengan, exhibir sus títulos de propiedad. Cualquiera lo va a hacer, pero cuando está incentivado, ¿verdad?, desde las más altas esferas del poder, en este caso estamos hablando desde la Cámara de Senadores, con proyectos como este, ¿verdad?, es muy preocupante. Y yo reitero, Carlos, los supuestos problemas que el proyecto dice atacar, porque el proyecto dice atacar, por ejemplo, hay muchos problemas en los registros públicos, son muy lentos y no dan soluciones al problema de la propiedad. Es cierto, pero en este caso el Estado es el problema, no es el particular, porque el particular que adquirió legítimamente la propiedad es culpable de que los registros públicos o el catastro sea lento. O por ejemplo, como siempre lo vengo sosteniendo, el INDER. El INDER es el encargado de llevar adelante la reforma agraria. No puede ser que tengamos, ¿verdad?, en 70 años de existencia del INDER, 1.300 colonias en las cuales hasta el momento, con mucho esfuerzo y por mucha presión de la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad?, se lograron dar títulos en 300 colonias más o menos. Más o menos. Entonces, ¿por qué justamente tienen que invadirse las propiedades cuando que la Asociación Rural del Paraguay está diciendo, señores, den títulos sobre las colonias? No tengamos más colonias sin títulos, porque estamos generando falsas expectativas entre la gente, y se dan casos que inclusive hay gente que invaden colonias del INDER, a los propios colonos del INDER les niegan su posesión porque todavía no tienen título, diciendo esta gente no tiene título. Entonces, ¿quién es el más violento? ¿Quién es el más barete para decir fulano tal va a estar asentado en tal o cual lugar? ¿Quién es tu jefe político para decir él se va a quedar en ese lugar? Esto es muy grave. Esto es muy grave porque legaliza la violencia como un método, ¿verdad?, de acceder al inmueble, cosa que eso no está permitido en la Constitución. Es más, está penado, ¿verdad?, está sancionado por la Constitución. Y esto es lo que nosotros de la Asociación Rural de Paraguay venimos siendo muy críticos, venimos alertando permanentemente, ¿verdad?, porque al final nosotros nos vemos con todas las situaciones de violencia que nos las hemos causado nosotros. Las causa el propio Estado cuando es lento en los registros, cuando es lento en el catastro, cuando es lento en dar los títulos de propiedad a los propios campesinos, que está obligado a llevar adelante la reforma agraria. De eso no somos culpables nosotros. Por último, Diego, agradeciendo tu gentileza, la semana pasada, lastimosamente en medio del electoralismo de las elecciones del domingo, como que pasó desapercibido, tuve una charla en Radio 1 con Héctor Cristaldo, Unión de Gremios de la Producción. Ellos sentaron una posición, emitieron un comunicado, enviaron una nota a la titular del INDER. Ellos se retiraron, la UGP, de la junta del INDER. ¿Por qué? Porque hablan de posturas arbitrarias, hablan de cierto guiño por parte de esa institución con respecto a las invasiones que se dan, y decidieron retirarse de esa junta. Eso también me parece grave por el hecho de que de vuelta, y nosotros cuántas veces hemos denunciado a varios presidentes del INDER acá en este programa que salieron involucrados en hechos de corrupción, ingresó esta mujer que está ahora al frente y nosotros pensamos que la cosa iba a cambiar porque viene ya de años de experiencia trabajando en esa institución, y da la sensación, a mí no me consta, pero a juzgar por lo que dice esa posición de la UGP, de vuelta
una institución clave para solucionar, definir el problema de tierras, hoy no está haciendo lo que le corresponde. Sí, sí, nosotros tomamos conocimientos de la comunicación que hizo la Unión de Gremios del Paraguay, ¿verdad? De no participar en las sesiones en señal de protesta. Entendemos nosotros la protesta de ellos, puesto que nos hacemos nosotros también signatarios de las quejas que ellos están manifestando. Nosotros convocamos ayer a la presidenta del INDER a que explique, ¿verdad? Las razones, ¿verdad? Y que explique la gestión por la cual venía o se encuentra en este momento en señal de protesta a la UGP, ¿verdad? Y le señalamos muy claramente a la presidenta: estamos muy preocupados, ¿verdad? Estamos muy atentos a las movidas que puede hacer el instituto, el INDER, ¿verdad? Ante la problemática de la tierra. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, como nosotros le decimos, se creó una herramienta por ley, se le dotó al instituto, al INDER, se le dotó de las herramientas legales, de los recursos, de los funcionarios, del personal, para que pueda solucionar, ¿verdad?, los problemas. Porque hay que reconocer una cosa, y eso también le reconocimos nosotros ayer a la presidenta del INDER, le reconocimos de que ella está heredando un problema pesado. Pero ante el problema pesado, nosotros tratamos de dotarle las herramientas, tratamos de darle todas las condiciones institucionales para que pueda desenvolverse. Pero no vamos a apoyar nosotros que se salte por encima, ¿verdad?, de los procedimientos establecidos, me refiero en este caso al CIR, ¿verdad?, se salte por encima de los procedimientos establecidos y se utilice un último recurso, que es la mensura, ¿verdad?, para solucionar cualquier problema con los vecinos. No funciona así, porque cuando se llama, ¿verdad?, a una mensura con hinchada no es fácil, porque se instala el funcionario del INDER, abre la mensura y tenés ahí 300 o 400 personas esperando del otro lado para invadirte el lote. Y así no hay convivencia, así no hay paz social, ¿verdad? Y a la policía le cuesta muchísimos recursos, ¿verdad?, volver a sacar a todas las personas que ingresaron atrás de una mensura del INDER. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en llevar adelante los procedimientos de regularización del INDER, que, reiteramos, no fueron causados por esta presidenta actual, pero tenemos que ser muy cuidadosos como utilizamos las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y llevar adelante todas estas soluciones de los problemas con la menor conflictividad posible. Ese es el pedido de la rural, esa es la preocupación de la rural, y le hicimos saber muy bien a la presidenta. Estamos totalmente solidarizados con nuestros amigos de la UGP. Diego Zavala, gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Diego Zavala, responsable de la Comisión de Seguridad, Asociación Rural del Paraguay. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con el asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento en relación a la posición que va a asumir ese banco, que fue multado por el BCP, una cuestión de faltas administrativas en el caso Messer. ¿Qué es lo que va a hacer el BNF en relación a esta disposición del Banco Central del Paraguay? Pausa, venimos enseguida. BR Card es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Con su sistema FullNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BR Card al 417-5000. BR Card es de barcos y rodados. Ya está en comunicación el doctor Enrique Dami. Él es gerente de asuntos legales del Banco Nacional de Fomento. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu teleaudiencia. Muy bien, muy bien. La costumbre de hacer programas todas las mañanas, ¿verdad? Sí. Este tema, quería entender un poco cuál va a ser la posición del Banco Nacional de Fomento después de la decisión, esto que se dio a conocer la semana pasada, del BCP, que resuelve aplicar
una multa 10.000, redondeando en números 10.000 millones de guaraníes al BNF por supuestas faltas administrativas en el caso que involucra las cuentas del empresario Darío Messer. Ustedes ya recibieron esta decisión del BCP. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde el Banco Nacional de Fomento, doctor? Sí, efectivamente, Jorge, nosotros en fecha 14 de junio fuimos notificados de la conclusión de este sumario administrativo llevado adelante por el BCP y ahora nos encontramos redactando el escrito para presentar la reconsideración correspondiente ante lo que nosotros creemos que no corresponde, ¿verdad? Tenemos muchísimo respeto y muy buena relación, digamos, con el BCP, pero también entendemos que nosotros tenemos nuestro derecho, tenemos los elementos para poder llevar adelante este proceso de reconsideración, que es lo que está establecido en la norma reglamentaria. Yo estaba haciendo, y el equipo de la Caja Negra, una revisión de lo que implica esto, porque nos parece importante la intervención, por supuesto, del Banco Central del Paraguay. Si hay razones, por supuesto que tiene que intervenir. Nosotros no ponemos en tela de juicio eso, pero un poco para entender qué es lo que se cuestiona y qué es lo que ellos consideran falta administrativa, qué es lo que no se hizo y se tuvo que haber hecho. Y en este resumen que hemos preparado nosotros vemos que el BCP habría omitido información relevante sobre el movimiento de remesas en las cuentas de Messer. Los registros del BNF demuestran que no existe exceso en los movimientos de cuentas, también en el cálculo del LOA, que es el límite operativo autorizado de Messer. No se consideraron los ingresos extraordinarios de origen, trazabilidad, verificables, remitidos por prestigiosos bancos extranjeros. La semana pasada tuve una charla con Carlos Pereira, expresidente del BNF. Me dice, nosotros prácticamente estábamos obligados a recibir ese dinero porque vinieron de dos prestigiosos bancos internacionales, dos bancos muy importantes a nivel mundial, un banco que está en Luxemburgo y el otro que es el Citibank de Nueva York. Esto que hace referencia en este primer punto es así como le mencioné, doctor. Sí, bueno, no me gustaría entrar en detalles sobre la resolución y sobre el contenido de la misma, ya que actualmente nos encontramos desarrollando la estrategia y analizando punto por punto esta resolución para poder dar una respuesta y para poder dar nuestros comentarios, nuestras opiniones y lo que nosotros creemos que es lo adecuado, ¿verdad?, en el recurso de reconsideración. Evidentemente, esta es una cuestión que ya se hizo estado público, al ser el Banco Nacional de Fomento un banco del Estado, con más razón, pero nosotros creemos y tenemos la firme convicción de que el banco en todo momento aplicó y viene aplicando todos los mecanismos de control para la prevención del lavado de dinero, que es un tema muy importante y de mucha trascendencia actualmente, ¿verdad? En todo momento nosotros, con los documentos que tenemos a la vista, con los documentos que tenemos de ese entonces, creemos y estamos convencidos de que se ajustan a todos los estándares establecidos por recomendaciones internacionales y todas las disposiciones legales y reglamentarias de ese entonces, ¿verdad? Entonces, con esos argumentos que nosotros tenemos y estamos desarrollando ahora mismo con el directorio del banco, estamos todavía dentro del plazo establecido y lo estaríamos presentando seguramente el lunes. Con el directorio del banco estamos trabajando punto por punto porque, como vos dijiste, uno de los puntos son varios los puntos que fueron desarrollándose a lo largo del sumario administrativo, que nosotros como banco ya dimos nuestro descargo en su momento. Y bueno, ahora lo volveremos a hacer teniendo en cuenta nuestros comentarios y nuestros principios que creemos que fueron respetados en todo momento. Hay otra cuestión que a partir de esta decisión del Banco Central del Paraguay, habíamos leído en portadas de algunos medios de comunicación haciendo referencia a la presunción de lavado de dinero. Y ahí me dicen especialistas del sector financiero, el BCP no hace esa determinación, si hubo o no lavado de dinero. El BCP determina en todo caso cuestiones que tienen que ver con faltas administrativas.
Por eso es lo que usted dice, van a, después de leer el criterio o los elementos que tuvo en cuenta el BCP para aplicar la multa en base a las faltas administrativas, determinar cuáles son esas o cuáles serían esas faltas administrativas que se pudieron haber obviado. Y es eso lo que ustedes van a responder, doctor. Así mismo, así mismo. El BCP lo que hizo en esta instancia es calificar la conducta del Banco Nacional de Fomento como una falta administrativa, en contravención a las disposiciones de la 1015/97 en su momento. Obviamente nosotros tenemos la convicción de que todas estas faltas administrativas que se vienen comentando, que se vienen conversando a lo largo de que ya salió la resolución el 14 de junio, muchas de ellas no son tan así, pero personalmente me quiero reservar el derecho a entrar en detalles. Nosotros tenemos todos los elementos y tenemos todos los documentos que demuestran que en ese momento el banco actuó de acuerdo a lo que la ley y la resolución de la CEPRELAT establecía. Claro, también me estaban comentando lo que tiene que ver con la violación del principio de legalidad y retroactividad, que el BCP habría, eso ya en el análisis jurídico que están haciendo ustedes, supongo que lo van a contar, que el BCP habría aplicado la ley 6.497/19 en vez de aplicar la 489 orgánica del Banco Central para hacer el análisis de la prescripción de la acción, y con esto también se considera de que se pudo haber transgredido las garantías constitucionales de la irretroactividad de la ley y el principio de legalidad. Este aspecto supongo yo que también van a considerar en esto que ustedes van a presentar en estas acciones próximamente. Así mismo, Jorge, así mismo, realmente tenés la información correcta. Estamos analizando nosotros también ese punto. También el tema de la prescripción, para no entrar en muchos detalles y aburrirle a la teleaudiencia, la prescripción ya fue también tomada en consideración en su momento por el BCP. También otros argumentos nuestros ya fueron tomados en su momento. Por eso es que nosotros estamos convencidos que con el recurso de reconsideración y con los documentos y con la posición que vamos a sentar claramente en dicho escrito, vamos a poder revertir esta situación, entendiendo que no hubo ninguna falta administrativa como establece esta resolución. Por último, doctor, también fijándome en antecedentes, en el 2018 los mismos auditores de la Superintendencia de Bancos habían afirmado la corrección de todas las observaciones que se habían realizado en sus visitas durante la inspección en el 2018. Por lo que se puede concluir, y esta ya es una opinión mía y me hago responsable, de que pudo haberse dado una injerencia política, una operación política detrás también de todo esto. A mí me parece que por años, y esa es una virtud que tiene el BCP, siempre la banca matriz se mantuvo blindada de las cuestiones políticas, y esa es una fortaleza que tenemos en nuestro país y que hoy tenemos en el Banco Central del Paraguay. Siempre ha primado el criterio estrictamente técnico por sus miembros, por sus integrantes, por quienes están trabajando. Por eso, si hay o si hubo una pretensión o una operación política detrás, sería una pena que eso se tire por la borda, pero eso todavía no podemos determinar, digamos, ¿verdad? Yo me remito nomás ya a una auditoría que se había hecho en el 2018 y no hallaron ninguna irregularidad. En resumen, doctor, de acuerdo a esta charla y lo que tenemos es lo siguiente. Ustedes van a apelar esta resolución del BCP, en el que hace referencia a la multa de 10.000 millones de guaraníes por faltas administrativas, no por lavado de dinero, porque eso no le corresponde determinar al BCP, en todo caso eso le corresponde al Ministerio Público, no al Banco Central del Paraguay. Y lo otro, que me parece una cuestión que entendible, nosotros que no estamos en el sistema financiero, pero sí nos dice el sentido común, si la plata remesada, la plata que llegó al Paraguay y que se deposita en el Banco Nacional de Fomento, vinieron de estos dos prestigiosos bancos, pues
se supone mínimamente que pasó también por sistemas de control en este banco de Luxemburgo y también en el banco, en el Citibank de Nueva York. Y nos decía Carlos Pereira el otro día en Radio 1, además de los controles naturales que tienen que nomás luego hacer estos dos bancos, en el Banco Nacional de Fomento también ellos aplicaron otros mecanismos de control y que tienen que ver con prevención del tema lavado de dinero. Así mismo, Jorge. Es muy importante recalcar que el banco viene desarrollando muchísimos esfuerzos para mitigar todo este tema del lavado de dinero, dando un estricto cumplimiento a todas las normativas aplicables a efectos de lograr que el banco siga posicionándose entre los mejores en el mercado. Recordemos que nosotros, al ser un banco estatal, de igual forma competimos también con el privado, competimos con los bancos privados y estamos doblemente obligados a tener un control mucho más estricto en muchísimas de las cuestiones, y esta es una de los puntos que el banco viene desarrollando ya hace mucho tiempo. Y como había dicho el expresidente, nosotros venimos desarrollando, y en estos procesos se han desarrollado no simplemente lo que la norma decía, sino muchas veces mucho más de lo que la norma decía. En ciertos casos había que aplicar una debida diligencia abreviada, que es lo que establecía la norma en su momento, y el banco hizo eso y más, entendiendo de la importancia y de la implicancia que tenían estas transferencias y estos montos. Se hizo una debida diligencia ampliada, estableciéndose y cumpliéndose todos los requisitos que nosotros como banco y en las normativas vigentes se tienen plasmadas. Entonces, estamos seguros que todo lo que sea técnico es lo que se debería analizar en este punto, sacando totalmente de lado todo lo otro que habías dicho, Jorge, comprendiendo, y como dije al comienzo, el rol del BCP en este punto, pero también teniendo la plena confianza de que su actuar va a estar ceñido a todo lo que establecen las normativas. Claro, hay una garantía de que eso va a ser así, digamos, por la manera en que el Banco Central del Paraguay se ha comportado en los últimos, 15 años, ¿verdad? Yo les decía cómo ellos pudieron blindarse de factores exógenos, de contaminaciones políticas, naturales, obviamente, pero ellos lograron mantener esa independencia técnica, digamos. Doctor, te agradecemos tu tiempo. Totalmente. Sí. Totalmente. Creo que esa es una de las fortalezas del sistema bancario y yo creo que eso va a continuar así. Ojalá. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. No es nada, Jorge. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, hablábamos con el gerente de Asuntos Legales del Banco Nacional de Fomento, Enrique Dami. A la vuelta de la pausa, nosotros hemos mostrado acá en la Caja Negra en varios capítulos el caso Banco Atlas. Le hacíamos la referencia al gerente de Asuntos Legales del Banco Nacional de Fomento. Esta multa aplicada por el BCP, hasta ahora el criterio del BCP es que para justificar la multa de 10.000 millones de guaraníes, de que el Banco Nacional de Fomento pudo haber incurrido en faltas administrativas. En el caso de la remesa del dinero de Messer, ningún momento habla de lavado de dinero, porque lo que se hizo está plenamente respaldado y justificado. La ruta del dinero que llega del Banco de Luxemburgo, que llega del Citibank de Nueva York y va a parar al Banco Nacional de Fomento. Si por estas faltas administrativas el Banco Central del Paraguay le aplica una multa de 10.000 millones de guaraníes al Banco Nacional de Fomento, la pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar con el caso Banco Atlas? Por lo que a la vuelta de la pausa vamos a recordar que en varios programas hemos denunciado lo que tiene que ver con el blindaje que hizo el Banco Atlas al dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, investigado por la justicia de los Estados Unidos, ahí sí, por presunto soborno, asociación criminal y lavado de dinero. Y con toda la documentación, la auditoría de la Conmebol y la denuncia que se presentó también al Ministerio Público. Esa es
Ese es el interrogante que tenemos. Si con el BNF el BCP ha actuado de esta manera por supuestas faltas administrativas, ¿cómo va a actuar con lo que vamos a mostrar a la vuelta de la pausa con el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo? Pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Y lo mejor, por todo el mes de junio, viene con una exclusiva tabla artesanal para asados. Podemos mostrar ya la tabla, ahí está. El regalo perfecto para papá. Me van a decir el Día del Padre fue el domingo, claro, pero toda esta promo está por todo el mes de junio. Adquirilo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Vamos a presentar el informe que preparamos, las 10 faltas del Banco Atlas, haciendo de vuelta esta comparación que hacíamos recién con el Banco Nacional de Fomento, haciendo un refresh de lo que hoy está en poder del Ministerio Público y lo que uno presupone que también desde el Banco Central del Paraguay abrirían un sumario para determinar estas denuncias que ha sustanciado la Conmebol ante el Ministerio Público y que también nosotros nos hicimos eco en varios capítulos acá en la Caja Negra. El informe y venimos enseguida. Las 10 faltas del Banco Atlas. La Caja Negra reveló el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demuestran el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, para lavar parte de los $200 millones desviados por Nicolás Leos, expresidente de la Conmebol. El Banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leos, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de $6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. Atlas enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y se expone además a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días. A continuación, exponemos las 10 faltas por las cuales los directivos del Banco Atlas deben ser investigados por el Banco Central y el Ministerio Público. 1. El Banco Atlas negoció 2 contratos de fideicomiso con Nicolás Leos. Ambos fueron celebrados en febrero del 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada contra Leos. 2. El Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra y autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Los hechos públicos y notorios apuntaban a Leos como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero. 3. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrados por el banco a favor de Leos y sus hijas con la finalidad expresamente pactada de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales. 4. El Banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la ley número 6.497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de riesgo alto, verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones. 5. Una auditoría privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leos reveló que no consta la emisión por parte del Banco Atlas de un reporte de operación sospechosa ROS sobre los fideicomisos. 6.
El Banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos y recibos fraguados y sin aval suficiente. Documentos expuestos por la Caja Negra demuestran que el Banco Atlas autorizó las operaciones con documentos presuntamente apócrifos. 7. Devolvieron el dinero. En noviembre del 2020, las hijas de Leos pidieron al Banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de 8.881 millones de guaraníes. La propia familia de Leos dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia. 8. El Banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leos, alegando secreto bancario. 9. Inmobiliaria de los Sucolillo es pieza clave en el esquema de lavado con dinero sucio de Leos, y de esa sociedad anónima administra varias propiedades de Leos y deposita los rendimientos en el Banco Atlas. La Fiscalía de Nueva York no pudo acceder a información relevante sobre estas operaciones, ya que la empresa de los Sucolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia. 10. Los directivos del Banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero. El banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días. Y esa relación que hacemos parece una relación lógica, teniendo en cuenta la decisión del BCP con el tema de NF, en el que habla de faltas administrativas, que eso se puede subsanar y se paga una multa, si es que efectivamente existieron las faltas administrativas. Escucharon ustedes lo que dijo el gerente de Asuntos Legales del Banco Nacional de Fomento, que ellos van a recurrir esta decisión y que van a arrimar toda la documentación. Y acá se hace también y se plantea lo siguiente. En un momento en que Paraguay hoy está en pleno examen con el tema de Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat, de pasar esta prueba de que Paraguay deje de ser considerado un país donde se lava dinero, donde se financia el terrorismo, es importantísimo que las instituciones funcionen. Así como el BCP tomó intervención en el caso BNF y consideró faltas administrativas y aplica una multa de 10.000 millones de guaraníes al Banco Nacional de Fomento, nosotros nos preguntamos que van a actuar exactamente de la misma manera en un caso donde hay más elementos comprometedores y en donde efectivamente se le vincula al Banco Atlas con un esquema de lavado de dinero donde aparece como principal protagonista el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Y en donde hay un elemento demasiado importante que lo hemos mostrado en varias ocasiones acá en la Caja Negra. Las hijas de Leos devuelven la plata que Nicolás Leos había armado con el Banco Atlas, una figura del fideicomiso, en total 6 millones de dólares. Las hijas devuelven 2 millones de dólares, le piden al Banco Atlas que hagan esa devolución del dinero a la Conmebol. ¿Por qué las hijas piden que se haga esta devolución si la operación pudo haber sido positiva? Evidentemente es porque no quieren estar involucradas las hijas en esto que tiene que ver con una investigación que no lo hace ni siquiera el BCP ni la CEPRELAT a nivel local. Una investigación que está llevando adelante la justicia norteamericana en esto que arrancó ya en mayo del 2015 y tiene que ver con el escándalo FIFA Gate. Y es importante de vuelta, reitero nomás estos puntos que no lo inventamos nosotros. Esto nosotros hemos accedido a un informe confidencial de la Conmebol, una auditoría forense. La Conmebol ordenó, le contrata a un bufete de abogados, se hace una auditoría del dinero que se movió en la Conmebol y ahí saltan estas conclusiones que nosotros mostramos acá en la Caja Negra y que esto motivó una denuncia penal por lavado de dinero contra el Banco Atlas y sus principales directivos en febrero de este año, que está en el Ministerio Público y que suponemos esto se está investigando.
¿Qué es lo que exponemos y resumimos en 10 faltas por las cuales los directivos del Banco Atlas deben ser investigados por el Banco Central del Paraguay y también por el Ministerio Público? La negociación de 2 contratos que hace el Banco Atlas con Nicolás Leos, que fueron celebrados en febrero del 2016, apenas un mes, 4 días después del allanamiento de la Conmebol en el marco, como les decía recién, del difundido escándalo FIFA Gate y de la prisión domiciliaria dictada por Nicolás Leos por parte de un juez acá a nivel local, pero ya tenía encima Nicolás Leos un año ya orden de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos. Y el punto 2, el Banco Atlas, y esto está demostrado con documentación que tiene hoy el Ministerio Público, hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos, pedido por un lado de extradición, proceso penal abierto en su contra, y el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Estos hechos públicos y notorios apuntaban a Leos como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero. Toda esta denuncia, esta investigación ya se publicó, se promocionó, se investigó, orden de captura de por medio, pero pese a todo eso, el Banco Atlas recibe la operación de Leos, hace la operación y allí es donde dice el informe de auditoría de la Conmebol, no hicieron la debida diligencia. Por eso se sustancia después la denuncia por supuesto lavado de dinero. Punto 3. Operaciones autorizadas por el Banco Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leos y sus hijas, con la finalidad expresamente pactada de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales. Y el punto 4 dice: el Banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la ley 6.497, que previene el lavado de dinero, obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permitía determinar si es un cliente de riesgo alto, verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones. Todo esto se obvió, según señala el informe de auditoría que hizo la Conmebol y que remitieron a la Fiscalía. Punto 5. Una auditoría privada, como vengo repitiendo, ordenada por la Conmebol sobre operaciones comerciales de Atlas y Leos, reveló que no consta la emisión por parte del Banco Atlas de un reporte de operación sospechosa sobre los fideicomisos. Dice el informe, nosotros hemos mostrado en programas anteriores ese documento del informe de auditoría, no el documento del reporte, porque eso no se sabe si existe o no. El Banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos recibidos aparentemente fraguados. El martes pasado mostramos esos 2 documentos, uno el que Atlas presenta a la Fiscalía y otro el documento que existe en el archivo de la Conmebol. Son 2 documentos que no coinciden. Por eso se habla de que se pudo haber fraguado documentación, que tiene que ver con qué cosa. Uno de los argumentos o justificativos de Leos para justificar, la operación de fideicomiso, él presenta una supuesta deuda que tiene Inmobiliaria del Este con él de 32.000 millones de guaraníes, mismo grupo empresarial, entre paréntesis Grupo Sucolillo, y presenta que supuestamente recibe por año $120.000, porque supuestamente Leos cobraba $10.000 por mes en su condición de presidente honorario de la Conmebol. No existe registro alguno en la Conmebol de que Leos haya sido designado presidente honorario. Solo hay un documento donde supuestamente cobró por 2 meses, mayo y junio, $10.000 por mayo,
10.000 por junio, en total $20.000. Ese documento no coincide con el documento que tiene la Conmebol, con el documento presentado por Atlas. Por eso se habla de que se pudo haber fraguado esa documentación para justificar la operación de fideicomiso que hace Leos. Y después continúo, otro punto, el punto 7 dice, esto que les mencioné también, que es un hecho no menor. ¿Por qué? Porque las hijas de Leo devolvieron parte del dinero. En noviembre del año pasado, las hijas de Leos pidieron al Banco Atlas ceder los derechos económicos del fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de casi $2 millones. La propia familia de Leos dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue una operación turbia. Si no era turbia, no habría razón alguna para ordenar al Banco Atlas la devolución de $2 millones a la Conmebol. Y el punto 8, el Banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre operaciones comerciales con Leos, alegando secreto bancario. Hay una nota que hemos mostrado acá en la caja negra que tiene la firma de Miguel Ángel Miki Saldívar, el actual presidente del Banco Atlas, el esposo de Natalia Zucolillo, accionista del Banco Atlas, actual directora del diario ABC Color. Le dice Miguel Ángel Miki Saldívar, presidente del Banco Atlas, a la justicia norteamericana: no podemos proveer información alguna sobre el movimiento de dinero y las cuentas de Leos porque nos amparamos en el secreto bancario. Nosotros le hicimos una nota al periodista Ken Bensinger, periodista que editó un libro, Tarjeta Roja. Les recomiendo que lean un fabuloso libro donde hace un recorrido de cómo nace esta investigación por parte de la FBI de los Estados Unidos, las intervenciones que realizaron sobre el escándalo FIFA Gate. ¿Qué nos dijo el periodista? La justicia norteamericana sí puede encontrar atribuciones para intervenir y obligar al Banco Atlas a cooperar, así como lo hizo con un banco de Suiza, que hace 15 días un banco de Suiza terminó reconociendo, acorralado el banco por la justicia norteamericana, de que lavaron $34 millones, dinero que dirigentes del fútbol depositaban a ese banco y lavaban, fruto del soborno, de negocios que hacían con empresas de marketing encargadas de todo lo que tiene que ver con la televisación de los partidos de fútbol. Entonces, ¿qué nos decía este periodista? Casi me olvido, que la justicia norteamericana puede tomar intervención con lo que hizo el Banco Atlas porque las hijas de Leos devuelven a la Conmebol en moneda norteamericana la plata que Leos había depositado allí, $2 millones. La utilización de la moneda norteamericana ya le da jurisdicción a la justicia norteamericana a tomar intervención, dejando de lado esta pretensión de Miguel Ángel Miki Saldívar, presidente de Atlas, de negarse a cooperar con la justicia norteamericana, alegando lo del secreto bancario. Punto 9. Inmobiliaria de los Zucolillo es pieza clave en el esquema de lavado de dinero sucio de Leos. IDESA, que es Inmobiliaria del Este, IDESA S.A., administra varias propiedades hasta ahora de Leos y deposita los rendimientos en el Banco Atlas. La Fiscalía de Nueva York no pudo acceder a la información relevante sobre estas operaciones, ya que la empresa de los Zucolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia. La misma historia, lo que hicieron con el Banco Atlas, lo mismo hicieron con Inmobiliaria del Este, no cooperaron con la justicia norteamericana. ¿Qué es lo que hacía Leos? Esto lo hemos explicado, simplemente para poner en contexto. Dice la auditoría de la Conmebol, desaparecieron entre el 2013 y el 2015 de la Conmebol $200 millones. Se hizo la auditoría 2013-2015 porque hay registros contables de ese periodo. 2013 para abajo no hay registros contables, por lo tanto no se puede hacer ninguna auditoría. Pero en ese lapso 2013-2015 encontraron que se sacó de la Conmebol $200 millones, dinero del fútbol, dinero que debió ir a parar a las asociaciones, dinero que debió parar a los clubes, a las formativas, etcétera, etcétera. La Conmebol recuperó ya parte de esos $200 millones, $50 millones y pico ya logró recuperar haciendo el seguimiento de la ruta del dinero. ¿Cuál es la presunción de la Conmebol? Leo sacaba plata de la Conmebol
compraba propiedades, le entregaba a Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria del Este loteaba las propiedades, lo que generaba eso en concepto de ganancia, depositaba en el Banco Atlas. Y por último, los directivos del Banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero. El banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días. 10 puntos de lo que nosotros consideramos faltas graves del Banco Atlas. Y nos vamos con esto y reitero, si al Banco Nacional de Fomento, por supuestas faltas administrativas, le aplicó el Banco Central del Paraguay una multa de 10.000 millones de guaraníes, ¿cuánto sería la multa o la sanción que tendría que aplicar el Banco Central del Paraguay al Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, por estos 10 puntos perfectamente, claramente documentado que acabamos de exponer recién acá en la caja negra? Nos vamos con esto, ya viene Gustavo Recalde con su entrevista de la noche. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.